pero el que el niño no te emita ningún sonido ya se refiere, por ejemplo, a alguna alteración en su desarrollo, perdón, desarrollo que esté teniendo el niño. Entonces, el frenillo corto no te va a impedir el habla como tal, más sin en cambio sí se van a detectar situaciones en la producción de ciertas letras. No sé si quedó claro esta parte. Sí, sí, quedó claro. Lo que pasa es que tuve bueno, un paciente que el niño presentaba frenillo corto, pero sí podía realizar los movimientos, los ejercicios y sí podía pronunciar la R. Nada más que me comentaba su mamá que a la hora de querer participar en alguna actividad, con ellos no podía pronunciarlo, pero cuando estaba solo, con la maestra o con los papás, sí podía pronunciar efectivamente la R o la palabra sin problema. Sí, qué bueno que lo sacas porque esta es otra característica de los niños que presentan lenguaje, por ejemplo, cuestiones que se refieren a lo lingüístico. La mayoría de los niños, como no tienen la parte intelectual comprometida, es decir, no presentan ninguna discapacidad y están conscientes de el cuestionamiento que presentan, por ejemplo, o la situación o la problemática que presentan al pronunciar ciertas palabras, los cohíbe y esto afecta el desarrollo de su seguridad y autoestima en su desarrollo infantil que estén teniendo. Entonces, siempre que se trabaje con alguna persona que tenga cuestionamiento con la lingüística, es siempre súper recomendable trabajar también actividades que tengan que favorecer lo que es el autoestima y seguridad. ¿Por qué crees que estando con papá o estando contigo o estando con la maestra el niño sí pronunciaba? Porque se sentía en un ambiente seguro, se sentía seguro de que podría lograr pronunciar o emitir lo que es el fonema. Entonces, estando, por ejemplo, con sus compañeros, pues se sentía en un ambiente inseguro, se sentía desconfianza, sentía que no lo iba a lograr. Entonces es importante siempre generar ambientes de confianza, ambientes positivos para los menores con estos cuestionamientos. Y, por ejemplo, esto queda en una etapa en lo que es primaria, ¿no? Ya no me quiero imaginar, por ejemplo, cuando sea una secundaria, que es, híjole, aparte de que alborotan ahí todas las hormonas, también en secundaria nos encontramos pues un poquito la falta de empatía hacia estas personas que muestran pues características a lo mejor diferentes en cuanto a lo lingüístico. Entonces, sí se sugiere trabajar siempre seguridad y autoestima en cualquier etapa que se esté dando atención o que se esté llevando a cabo terapia del lenguaje. No sé si quedó claro. Sí, sí quedó claro. Muchas gracias. A ti, ¿tenemos dudas o comentarios hasta acá? Muy bien. Por ahí escuché el micrófono. No era yo. Aún así, gracias. Ok, ok, gracias. Entonces vamos a continuar con pues esta parte de desarrollo infantil, ¿no? Entonces es ofrecer a los niños eh, estimulación temprana para optimizar, ¿no? Y realizar acciones que compensen esa parte faltante, ¿no? Esa parte que se haya comprometida. Ojo, muchos cuestionamientos, por ejemplo, se tienen por ejemplo, presenta discapacidad visual, sí tiende a desarrollar más, ¿no? Lo que es el sentido del tacto, por ejemplo, ¿no? Obtiene discapacidad auditiva, sí desarrolla más lo que es el sentido de la vista, ¿no? Y el sentido a lo mejor del tacto. Y eso no es cierto, no se desarrolla más ni se desarrolla en menor situación, sino es la sensocompensación que nuestros propios sentidos realizan. Entonces, es decir, a faltante de uno se compensa con el otro, ¿no? Es por eso que en muchas ocasiones no es que se tenga desarrollado más, sino se tiene compensado el sentido o la falta de un sentido en nuestro desarrollo que estamos teniendo. Entonces,
¿Cuáles son las partes determinantes del desarrollo infantil? Pues tenemos los determinantes biológicos y vuelvo a lo mismo, la base genética es muy importante tomarla a consideración. Esto debido a que nos va a brindar grandes herramientas para los planes de intervención, la parte psicosocial, que es la interacción con el entorno y bueno, bien su compañera lo rescató, que el niño, por ejemplo, ahorita su caso que puso que cuando estaba con su familia, sí podría pronunciar el fonema R, mientras que estaba con otros, pues no. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta cómo es que interacciona el sujeto con su entorno, si es de manera positiva o si es de manera negativa, o por ejemplo, algunos cuestionamientos, como le mencionaba su compañera, en una secundaria que se llegarán a presentar, a lo mejor hasta casos de bullying. Entonces, afecto, ¿no? Favorecer la parte afectiva social de manera positiva, en donde se involucre lo que es la seguridad y el autoestima del sujeto y cuidados, ¿no? Los cuidados que se deben de llevar a cabo. También es importante generar una percepción positiva. En el sujeto, por ejemplo, en los niños de 3 años tenemos lo que es imagen y esquema corporal. Por ejemplo, la percepción que ellos tengan positivamente, ¿no? Imagen, tenemos, por ejemplo, también entra ahí lo que es autoestima, seguridad, no a lo mejor no sentirse mal con su cuerpo que se está desarrollando, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ser positivos en que son personas capaces de hacer todo, ¿no? Y en esquema corporal, por ejemplo, tenemos el conocimiento de su cuerpo, cómo va desde lo más grueso hasta lo más fino, cómo son los brazos, de ahí enseguida a lo mejor sigue el tronco, de ahí enseguida a lo mejor sigue el pecho, a lo mejor sigue la panza, ¿no? Entonces, la percepción positiva que siempre nosotros tengamos o favorezcamos con el sujeto. Y también los agresores al sistema nervioso central y, bueno, esto se compromete el estado de salud. Entonces, ¿cuáles podrían ser los agresores al sistema nervioso central? Em, eh, por ejemplo, que la mamá fume, que la mamá tome, que la mamá no se haya alimentado bien en su embarazo, por ejemplo, eso también repercute mucho, que la mamá no haya consumido alguna vitamina, también que la mamá se haya detectado el embarazo hasta los 6, 7 meses, porque luego hay mamás, ¿no? Que le dicen hasta qué edad detectó que estaba o hasta qué etapa del embarazo, no, ya te dice la mamá, no, hasta los 7, 8 meses, ¿no? Entonces, a lo mejor durante esos meses no tuvo el apoyo, ¿no? La orientación adecuada de un médico. Entonces, siempre es importante tomar a consideración que todo también la parte ambiental influye en el proceso de formación de nuestro sistema nervioso central o del sistema nervioso central del infante. Pasamos a la siguiente, condicionantes que son de desarrollo infantil. ¿Qué son los trastornos del desarrollo? Pues una desviación del curso del desarrollo, ¿no? En consecuencia, que tiene que ver o se relaciona mucho con la salud o la parte biológica, psicológica y social. Entonces, los condicionantes siempre van a ser relacionados con lo biológico, psicológico y lo social. Aquí podemos detectar o podemos rescatar lo que es el riesgo biológico y social, antecedentes pre, peri y postnatal, por ejemplo, bajo peso, trauma, anorexia, infecciones. También en muchas ocasiones, por ahí en algún momento me topé con algún caso que la mamá no pensaba que tener una infección, por ejemplo, cuando ya es que nació su hijo, pudiera ocasionar que se comprometiera el neurodesarrollo, ¿no? Entonces, la mamá nunca pensó y nunca se atendió, por ejemplo, y cuando nació el bebé, nació por vía pues vaginal, entonces la infección comprometió lo que es el neurodesarrollo del pequeño, entonces ocasionó problemas ahí, por ejemplo, en cuestiones físicos, ¿no? Entonces, tenemos la parte psicosocial, que se refiere a la falta de cuidados o de interacciones adecuadas por los padres de familia, ¿no? Por ejemplo, el maltrato, las negligencias y o abusos que se pueden llegar a presentar. Muchas cuestiones, en algún momento me llegué a topar con alguna señorita en donde tenía 18 años la señorita, bueno,
bueno, mamá estaba por convertirse a mamá, no estaba por ser mamá, y pues su pareja durante todo el embarazo la agredió y la señorita o la mamá se puso, o la mayoría del tiempo estaba llore, hasta en terapias, ¿no? Estaba llore y llore la señorita y lo que comprometió, por ejemplo, la parte social afectiva. Entonces, se ha llegado a demostrar que cuando pasan este tipo de situaciones, cuando la mamá no tiene la suficiente estabilidad emocional, se compromete, por ejemplo, la parte de aprendizaje del niño, la parte de sinapsis o de conexión sináptica que se genere en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, como sabemos, la conexión sináptica es muy importante porque de esta manera se van a generar aprendizaje. Entonces, se comprometió, por ejemplo, la parte eh, cognitiva del niño, ¿no? Entonces, ahí era cuestionamiento de poderlo vigilar, de poder vigilar el desarrollo del niño y tomar a consideración los hitos evolutivos y percatarnos si es que en algún momento se presentaba algún signo de alarma, ¿no? O que comprometiera lo que es el desarrollo del chiquillo. Entonces, pasamos a los servicios naturales, perdón. Servicios sanitarios implicados, pues, en la atención infantil o en la estimulación temprana. Y vuelvo a reiterar, tenemos oftalmología, neuropediatría, genética, ¿no? Por ejemplo, los genetistas son personas que se refieren a todo el estudio de esta parte biológica. Tenemos neonatología, obstetricia, tenemos neurofisiología, radiología, bioquímica, psicología, pediatría, en neuropediatría y psiquiatría infantil, ¿no? Por ejemplo, aquellos que tienen sospecha en psiquiatría infantil de algún trastorno por déficit de atención y hiperactividad o también algún TEA, ¿no? Trastorno del espectro autista. Entonces, todos estos servicios sanitarios se supone deben de jugar una parte fundamental para la detección del sujeto que presenta o está presentando alguna alteración o comprometido su neurodesarrollo. Tenemos los servicios sociales. Perdón, ¿hasta aquí tenemos alguna duda o comentario? Vale. ¿Alguien alzó manita? Ay, perdón, no, parece que no, maestra, gracias. Ok. Entonces, vamos a continuar. ¿Cuáles son los servicios sociales que tenemos a nuestro alcance cuando es que se van a comenzar con los servicios o con la parte de estimulación temprana? Pues es la promoción del bienestar social de las familias, la dedicación afectiva, la parte de la afectividad positiva, la suficiencia económica, ¿no? Si bien, por ejemplo, el comprometer o la parte de compromiso en el neurodesarrollo no distingue, por ejemplo, la parte social, la parte étnica o la parte económica, pero en una detección, pero en un proceso de intervención, la parte económica juegan un factor fundamental. Entonces, la estabilidad laboral, la estabilidad de las relaciones familiares, como sabemos, la familia es parte, es la base fundamental de cualquier sociedad y por lo tanto, la familia deberá de ser gran parte aguas o deberá de ser también el eje fundamental de a consideración para los planes de intervención y tenemos, bueno, la participación en redes sociales, la coherencia de los estilos educativos, ¿no? Como sabemos, cada familia tiene sus estilos educativos o tipos de crianza, ¿no? Como tal se deben de respetar, ¿no? Cada tipo de crianza siempre y cuando sean en pro de una dedicación afectiva positiva hacia el infante. Entonces, la protección entre las relaciones entre padres e hijos, pues algunas estrategias, generar espacios de intercambio y formativos para padres, ¿no? Talleres para padres, si bien es cierto que nadie nace sabiendo ser papá, pero hay algunos cuestionamientos generales que podrían ayudar a los papás a poder llevar mejor su trabajo, ¿no? Es importante siempre mantener una pauta de respeto hacia el estilo educativo, hacia el estilo de crianza que los papás estén llevando a cabo, ¿no? No queremos agredir o no queremos que los padres se sientan mal o a lo mejor hasta
culpables, ¿no? De a lo mejor de que su hijo se tenga comprometido o presente compromiso con su desarrollo. Pasamos al apoyo de las administraciones locales, ¿no? Para la creación de recursos, por ejemplo, de acogimiento y ludotecas, ¿no? Actualmente hay muchos espacios públicos, hay muchos apoyos en los que uno puede recurrir para poder mejorar o para poder llevar a cabo la intervención de mejor manera. Y tenemos la revisión de las prestaciones sociales y económicas de apoyo a la crianza familiar, ¿no? Entonces, esto se refiere a la gestión, a lo mejor que como docente, ¿no? De estimulación temprana puedas realizar para en pro del desarrollo del infante. Pasamos a la siguiente. En el ámbito psicosocial, bueno, tenemos los programas de estimulación temprana o de intervención temprana que se dirigen a la reconstrucción y, bueno, reorganización de la familia. Siempre es a tomar a consideración que no todas las familias están dispuestas a reorganizar, porque una reorganización implica cambiar roles. Y cuando tú quieres cambiar roles, implicas también cambiar gran parte de las creencias, gran parte de las tradiciones de la propia familia, y por lo tanto ya estarías atentando hacia el desarrollo o hacia la familia. Entonces, siempre es importante tomar a consideración lo que es la opinión de la familia, ¿no? A tomar a consideración la característica como tal de la familia. Entonces, la protección y acompañamiento de los vínculos familiares son muy importantes. Debemos de generar o debemos de tratar de aplicar estrategias para que generen ámbitos de acompañamiento de vínculos positivos, ¿no? Es decir, generar relaciones positivas en cuanto a lo familiar. Y tenemos la reinserción familiar y o adopción. Por ejemplo, en dado caso, ¿no? Que se presente a algún momento es decir, bueno, tenemos la parte de que podríamos llegar a adoptar, pero siempre y cuando respetando o la familia podría llegar a adoptar siempre a una persona que se encuentre comprometida con su neurodesarrollo, pero siempre y cuando pues esté en óptimas condiciones, ¿no? A lo mejor la propia familia. Y la protección de los niños sin perspectivas ni referencias familiares, ¿no? Es decir, la protección de aquellos niños que se encuentran en instancias públicas y que en algún momento pueden llegar a ser adoptados, pero que presentan compromiso con su neurodesarrollo, ¿no? Entonces, atención temprana o estimulación temprana atiende cualquier tipo de trastorno del desarrollo. Se supone que se deben de dar estrategias para, como lo dije en un principio, minimizar o evitar, ¿no? Por ejemplo, las causas del compromiso en el neurodesarrollo. Pasamos a la siguiente. ¿Tenemos dudas o comentarios? Parece que no, maestra, gracias. Ok, pasamos a la siguiente. Entonces, ¿quiénes también juegan un papel fundamental en estos procesos de intervención? Pues trabajo social o las trabajadoras sociales y o trabajadores sociales juegan un proceso en la parte de intervención que es el trabajo en equipo, ¿no? La atención global, ¿no? La atención de generar estrategias para el niño y con su familia. Es una estrategia que estará dirigida hacia potenciar los recursos internos a la propia familia, es decir, generar habilidades, generar relaciones positivas de la propia familia. Y bueno, la siguiente, introducir los suficientes recursos. Trabajo social se va a encargar de gestionar los recursos para poder funcionar en pro de la familia, ¿no? Y en el momento del ciclo vital de la propia familia. Entonces, trabajo social también va a ser otra parte del equipo multidisciplinario que tengamos a consideración en las partes de estimulación temprana. Seguimiento de los niños de alto riesgo, es decir, aquellos niños que ya fueron detectados a través de una evaluación, a través de un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Para poderlos o realizar nuestros planes de intervención en cuanto a estimulación temprana. Signos de alerta. Entonces, ¿cuándo es que nosotros vamos a considerar los signos de alerta en estimulación temprana? Bueno, cuando el niño se desvía de la normalidad, ¿no? Entre paréntesis normalidad, porque cada
uno marca su propio ritmo de crecimiento. Entonces es importante tomar a consideración, como lo dije, los hitos evolutivos del desarrollo. Los hitos evolutivos del desarrollo son gran parte también de los planes de intervención temprana en cuanto a la parte de estimulación. Un signo de alerta no supone necesariamente una patología, es decir, un signo de alerta no supone necesariamente que el chico sea diagnosticado con algún cuestionamiento, ¿no? Muchos creen que porque ya se presenta un signo de alerta, pues ya va a ser diagnosticado negativamente o comprometido, ¿no? Su desarrollo, y eso no es cierto. Su detección obliga a realizar un seguimiento, es decir, sí, cuando se presenta un signo de alerta, es decir, sí se obliga a realizar o a realizar un seguimiento. Por ejemplo, tenemos a los niños con retraso en el lenguaje, pero hay niños que sí están comprometidos en cuanto a neurodesarrollo, pero hay niños que se refieren al contexto. Hay niños, por ejemplo, que son únicos hijos, son únicos nietos, ¿no? Entonces, nunca, por ejemplo, han presentado la necesidad de expresión oral, y eso es algo que se tiene presente en el lenguaje, sin necesidad de expresión, sin necesidad de poder comunicarme, yo no voy a favorecer o yo no voy a desarrollar mi lenguaje. Entonces, tenemos a los chicos que son primerizos, ¿no? Entonces, ya tenemos al papá que le da todo, ya apenas el niño está queriendo emitir alguna palabra cuando el papá, el abuelo, el tío o el primo ya le están arrimando todo a su lugar. Entonces, ¿qué necesidad tiene el niño de poderse expresar oralmente? ¿No? Pues ninguna, porque papá y mamá y tíos y todo me arriman todo a donde yo digo, o lo que yo apenas quiero empezar a decir, ellos ya me lo están traduciendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se refiere a un retraso. Por eso dice un signo de alerta no supone necesariamente una patología. Y se refiere a un retraso en el lenguaje, pero que con parte de estimulación temprana en el lenguaje, con estrategias, con diferentes cuestionamientos o actuaciones, pues esta necesidad, por ejemplo, transitoria desaparece, ¿no? Y tenemos los signos de alerta, por ejemplo, que sí refieren a una detección y un seguimiento más adecuado, ¿no? Por ejemplo, un signo de alerta es decir, bueno, es que ya evalué y bueno, el niño se expresa o trata de expresarse, pero bueno, aquí hay cuestión de valorar porque no es hijo único, no es nieto único, entonces la mamá ya tuvo hijos, ya tiene nietos y no le arriman, por ejemplo, todo cuando el niño está queriendo expresarse, entonces ya me involucra un seguimiento como tal. Entonces, estos signos de alerta pues se van a presentar a cualquier edad y es en el retardo en las adquisiciones, tanto físicas, por ejemplo, lingüísticas, por ejemplo, intelectuales, por ejemplo, ¿no? En una ocasión me tocó evaluar o referir, ¿no? A un chico de sexto de primaria de 13 años, en donde el chico no sabía leer ni escribir. Eh, yo me supongo que es lo que hizo en 4 años, en 5 años, porque se supone que adquieren lectura y escritura en una primera o en segundo de primaria, ¿no? ¿Qué es lo que hizo en 3, 4 años, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí que ninguna lo pudo detectar, ¿no? Por ejemplo, en el simple retardo en la adquisición de lectura y escritura, entonces ya me estaba involucrando que su nivel intelectual estaba comprometido. Entonces, se evalúa al chico y sale con una discapacidad intelectual leve, ¿no? Entonces, ahí ya su retardo en la adquisición, por ejemplo, de lectura, aparte de su lenguaje, aparte de la parte social afectiva también se veía afectada. Entonces, estancamiento, regresión de las habilidades adquiridas. Esto es un claro ejemplo de los niños con TEA, trastorno del espectro autista. Apenas en la semana tenemos una plática, yo les mencionaba a sus compañeros también de la plática, en donde les mencionaba que es súper importante poder saber la edad en donde se presentan estos signos, por ejemplo, de alerta, ¿no? O la sintomatología de un TEA y que es hacia antes de los 3 años, ¿no? Entonces, antes de los 3 años tú ya estás presentando, por ejemplo, signos de alerta, ¿no? Entonces, estos niños están presentando la sintomatología de un trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, muchos de ellos tienen habilidades o ya han desarrollado habilidades lingüísticas y de la nada o de repente presentan una regresión en su habilidad lingüística. Entonces, ya es un
signo de alerta que se debe tomar a consideración. Por ejemplo, también tenemos la persistencia de reflejos o conductas de etapas previas. Por ejemplo, tenemos que todos los niños cuando nacen, lo primero que hacen, el primer signo, perdón, el primer reflejo que los niños presentan en su nacimiento, ¿cuál es? Pues es el de poder succionar lo que es el pecho, ¿no? De la madre. Entonces, pues lógico está lo que es el pezón, entonces ya tenemos al bebé que está, que pega su boquita, ¿no? Con, con el pezón de la madre y de esta manera se va a alimentar de la madre durante los primeros 6 meses de vida. Entonces, este signo debe desaparecer durante los primeros 6 meses de vida porque después de ello, pues el niño ya está en óptimas condiciones para poder ingerir comida, ¿no? Que es cuando empiezan como las papillas y demás situaciones. Digo, yo no soy mamá, pero es un proceso de desarrollo que se debe tomar a consideración. Entonces, hacia esa edad, los niños, por ejemplo, ya empiezan lo que es con la papilla o lo que con la mamá diga y mande, por ejemplo, ¿no? Entonces, si sigue, por ejemplo, este signo muy persistente, el de succión, bueno, ya es un signo de alerta que se debe de tomar a consideración. O, por ejemplo, algunos no lo presentan. Entonces ya también es un signo de alerta que se debe de tomar a consideración. Por ahí en algún momento me tocó atender a una mamá que decía que su niña no presentaba lo que es el reflejo de succión, se llama así reflejo de succión, ¿no? Entonces no se pegaba lo que es al pezón de la mamá y por lo tanto no podía succionar o no presentaba este reflejo y no se podía alimentar. Entonces la mamá agarraba lo que era una mamila y con las gotitas que caían de la mamila, con eso ya se estaba alimentando la niña. Entonces, al no presentar este signo de reflejo de succión, por ejemplo, reflejo de succión, pues ya se estaba comprometiendo lo que era el lenguaje, porque en lo que es el signo perdón, el reflejo de succión es un previo para la adquisición del lenguaje. Entonces, siempre debemos de tomar a consideración esos cuestionamientos. Entonces, los signos físicos anormales, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Desde que a qué edad controla cuello, a qué edad camina, a qué edad controla tronco, a qué edad se sienta, hasta el cuando avientan un juguete los niños y se empiezan a reír, bueno, eso también se debe a tomar a consideración porque ya me está indicando que presenta un signo ahí de alerta a tomar a consideración. Y la calidad no adecuada a las respuestas. Por ejemplo, tenemos los niños de 1 año que les avientas, por ejemplo, lo que es cualquier objeto, ¿no? A lo mejor algo al suelo, ¿no? Y empiezan con la risa, jaja, ¿no? Y hay muchos niños que no se ríen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los niños que no se ríen? Vuelve a lo mismo, el simple signo de alerta no significa que presente alguna patología o que presente alguna enfermedad, pero sí hay que tomarlo a consideración. Ah, bueno, ¿qué pasa con aquellos niños que no se ríen? Bueno, pues me está hablando de la falta de interacción social que puede tener con su entorno, entonces es oportuno darle un seguimiento, ¿no? Al niño. Entonces, bueno, ya es cuestionamiento de ser y conocer estos hitos evolutivos, por ejemplo, y formas atípicas del desarrollo, ¿no? Bueno, lo mismo, a lo mejor tiene un retraso en su habla, a lo mejor tiene un retraso en su caminar, a lo mejor tiene un retraso en cuanto al desarrollo físico, ¿no? A lo mejor tiene un retraso en cuanto a la parte intelectual, que es importante estar vigilando y tomar a consideración para poder dar un seguimiento. Entonces, ¿tenemos dudas o comentarios hasta acá? Parece que no, maestra, gracias. Ok, entonces, signos físicos anormales. ¿Cuáles son estos signos físicos? Bueno, pues es el fenotipo que se refiere al pelo, extremidades, pabellones auriculares, ¿no? La parte de la formación de nuestras orejas, ¿no? También a la parte de la formación de nuestras manos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo físico. Estigmas cutáneos, también lo que también se refiere a las manos, crecimiento anormal del proceso cerebral, ¿no? Anomalías en las suturas, por ejemplo, si es que se presentó en algún momento o le realizaron en algún momento alguna resonancia al chico, ¿no? Y ahí pues se pudieron observar algunos cuestionamientos. Ojos en sol, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los niños que empiezan a mostrar
estrabismo, ¿no? Hacia edades muy pequeñas, ¿no? Entonces, eso es lo que son los físicos, signos físicos anormales. Signos de alerta motores, bueno, el retraso en las adquisiciones motrices, el trastorno en el tono muscular. Por ejemplo, aquí podemos encontrar hipertonía e hipotonía. Entonces, la hipertonía es el aumento de músculo y la hipotonía es la disminución de músculo. Entonces, la hipertonía, por ejemplo, tenemos a niños con músculos muy rígidos y esto por lo regular se presentan en niños con parálisis cerebral. Entonces, se presenta la hipertonía, entonces se les debe de dar la parte terapéutica, la parte de motriz, perdón, la parte física, la rehabilitación física. Entonces, hay ejercicios adecuados, hay ejercicios que favorecen pues que esta hipertonía no esté tan persistente o no tenga cuestionamientos negativos en la parte física del sujeto. Por ejemplo, hay algunas personas que en cuanto a los lenguaje no se toman a consideración, pero presentan hipertonía en cuanto a los músculos de la cara. Entonces, cuando presentas el aumento, imagínense, tienen su músculo de la cara y lo tienen rígido. Entonces, por lo tanto, vamos a presentar alteraciones en la emisión de palabras, en la emisión de sonidos y en la emisión de algunas gesticulaciones, por ejemplo, perdón, en la dificultad de algunas gesticulaciones, ¿no? Entonces presentas lo que es la hipertonía en los músculos de la cara y por lo tanto, pues vas a presentar cuestionamientos a lo mejor en la lingüística o en tu lenguaje, ¿no? Entonces, hipertonía se refiere al aumento de músculo. Y tenemos que hipotonía se refiere a la disminución de músculo, ¿no? Por ejemplo, hay niños que presentan por ejemplo, su bracito así como muy, muy aguadito, ¿no? Como pareciera un muñequito de trapo, ¿no? Entonces, también hay ejercicios para favorecer esos aspectos, ¿no? Entonces, siempre es importante tomar a consideración las asimetrías, ¿no? En cuanto a lo facial, ¿no? Si presenta alguna alteración en cuanto a lo facial, movimientos anormales. A esto se refiere mucho los temblores, ¿no? Que en algunos chicos llegan a presentar y esto, pues, también afecta lo que es lo que es el desarrollo físico del sujeto y formas atípicas del desarrollo motor, cualquier forma o alteración que se presente dentro de lo que conocemos normalmente, entre comillas, siempre es un signo de alerta en cuanto a lo motor. Presentamos las formas atípicas también del desarrollo motor, que es el rechazo del prono, que es prono, mirar hacia arriba, ¿no? Entonces, muchos niños no logran mantenerse en la parte de estando mirando hacia arriba, que es posición prona, ¿no? O sentarse en el aire, ¿no? Las famosas sentadillas, ¿no? Ya tienes al niño que se sienta así como en el aire, baja sus pompitas, ¿no? Casi chocando al suelo, pero no se sienta completamente en el suelo, sino se sienta, valgamos ahí, en el aire, ¿no? En desplazamiento, el shuffling es decir, como brincar, ¿no? Como que brincan, como que parecen caballitos, ¿no? Entonces, ese desplazamiento se presenta y la ausencia del rastreo o gateo, ¿no? Es muy importante siempre que un niño esté gateando o se presente el gateo. Y la marcha en puntillas y la distonía transitoria del lactante, es decir, cómo es que pasa, por ejemplo, de una posición a otra en la propia perdón, en la propia cama. Entonces, pasamos a la siguiente, las disociaciones del desarrollo. ¿Cuáles van a ser estas? Pues es un retardo en el área del desarrollo psicomotor y bueno, se supone que todos tenemos un desarrollo con estándares, ¿no? Entonces ya se presenta un desarrollo cronológico del área motora, que es cronológico, pues que se refiere a la edad, ¿no? Es decir, el niño a lo mejor a los 3 años debe de brincar escaleras y a lo mejor el otro niño, un niño sí brinca escaleras, perdón, trepa escaleras, sube escaleras y otro niño no logra subir escaleras, ¿no? Entonces, y tenemos lo que es el retardo localizado, que se recupera sin secuelas aparentes. Es decir, se trabaja, se hacen sus planes de intervención, se interviene y bueno, el proceso va de manera regular y el niño solito, ¿no? Sigue su cauce o su desarrollo que está teniendo, ¿no? Su desarrollo infantil. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o comentario?
Si alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono o escribirnos. Muchas gracias. ¿No? Muy bien. Pasamos a las variaciones de la normalidad, utilidad de su conocimiento. Ah, dígame. Sobre los niños que se les dificulta mucho comunicar, esa Ah, alternativa sí puede ayudar a podríamos brindar. híjole, no se escuchó. ¿Soy la única que está escuchando mal? No, no se percibe bien. ¿Ya me escucho bien? Ya, ahora sí, ya. Ok. Por ejemplo, para los niños que se les dificulta como brincar las escaleras, subirlas y bajarlas, a esos como qué tipo de ayuda les podríamos brindar. Ah, okey, bueno, aquí por ejemplo, pues, estrategias en donde principalmente brindes como la seguridad al chico, porque en muchas ocasiones se refiere a la falta de seguridad que el propio niño tenga, que es como el miedo, ¿no? Es decir, como ven a veces las escaleras, es decir, me voy a caer y me detengo, ¿no? Me doy como un pasito atrás y no la bajo. Entonces, algunas estrategias que se puedan brindar, pues es agarrarlo, o sea, es decir, sube las escaleras con él, pero nada más como sostener, o sea, como que su manita nada más te pasa así como tu dedito, ¿no? Y de esta manera va a sentir apoyo y de esta manera le vas a generar seguridad y ya que suba el solito y que baje el solito. Entonces, esa es una estrategia muy buena que se puede llegar a utilizar. Y otra estrategia es que también primero aprenda lo que es andar o lo que es explorar su ambiente en cuanto a, por ejemplo, a lo plano, ¿no? Si no mide, por ejemplo, lo plano o si no tiene una dimensión de lo en donde está, es complejo. Entonces siempre debe de irse como a lo más micro, ¿no? A lo más pequeño que es potenciar habilidades por a la mejor de desplazamiento, que se refieren al correr, al jugar en cuclillas, ¿no? El pato, ¿no? Recuerden, no, yo creo que todos jugamos pato, pato, ¿no? Que nos agarrábamos como abajo los tobillos y caminábamos así, ¿no? Al marchar solito, ¿no? Al andar y explorar ese ambiente y ahora sí ya nos podemos ir en escaleras. Para eso están las estrategias, o hay unas escaleras como de plástico que puede subir el chico y si no tienen esas escaleras, el mismo o la puedes ayudar colocándote atrás del niño y siendo su soporte atrás, ¿no? Entonces, aquí de esta manera te vas a dar cuenta si es que en verdad tiene miedo o está en proceso de, o si es que ya podría llegar a presentar algún signo de alerta que necesita ser vigilado adecuadamente, porque, por ejemplo, los niños hacia los 3 años ya deben, por lo menos ellos, de intentar subir unas escaleras y también, por ejemplo, de aventarse en una resbaladilla. Entonces, es importante a consideración eso. Ok. Muchas gracias, maestra. De nada. Entonces, ¿tenemos más dudas? ¿No? Entonces, las variaciones de la normalidad, utilidad de su conocimiento, bueno, evita exploraciones innecesarias, Perdón, maestra, hay una pregunta aquí en el chat. Sí. ¿Recomienda el uso del columpio vestibular? Columpio vestibular. Ajá. Vestibular. El columpio vestibular yo no lo recomiendo, la verdad, porque implica como limitarlos hacia el conocimiento de su espacio. Entonces, yo siempre recomiendo que exploren su espacio. Es importante que todo niño explore su espacio para de esta manera generar competencias. Entonces están al igual que las andaderas. No sé si han visto las andaderas o la idea de que, bueno, empieza a caminar o empieza a desplazarse
y ya tenemos, yo creo que todos fuimos creados así en algún momento, ¿no? De que nos metieron a la andadera. Entonces, la andadera, además de provocar alguna alteración en lo que es la parte de la formación de la cadera y el fémur de todos los sujetos, también limita lo que es la exploración de su espacio. Entonces, cuando limitas eso, estás limitando lo que es lenguaje, estás limitando desarrollo motriz, estás limitando desarrollo intelectual. Entonces, yo no recomiendo lo que es el columpio vestibular. Por ejemplo, el corral, a lo mejor sí, porque el corral delimita a lo mejor un espacio, pero tiene el chiquillo el espacio para poderse desplazar hacia diferentes áreas de una sala, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí estás limitando el espacio, pero lo que es el columpio vestibular no lo recomiendo porque es igual a la andadera. Entonces, la andadera tampoco es recomendable utilizarla. La andadera, aparte de provocar alteraciones en el desarrollo del chiquillo, también te provoca cuestionamientos de atraso, no de atraso significativo, pero sí de atraso en sus áreas de desarrollo. Entonces, no, yo no la recomiendo. Entonces, ¿tenemos alguna otra duda? Parece que no, maestra, gracias. A usted. Entonces, evita tratamientos innecesarios y, por ejemplo, facilita un pronóstico adecuado, ¿no? Es decir, como ya tenemos a lo mejor un conocimiento de los signos de alerta o a lo mejor que el niño está presentando algún retraso en su desarrollo, pues esto va a facilitar un pronóstico inadecuado. Entonces, perdón, un pronóstico adecuado hacia las características, hacia lo que es la parte del proceso de intervención que se va a estar llevando a cabo. Entonces, reduce la ansiedad familiar y permite proveer variaciones asociadas, es decir, también aparte de atacar el desarrollo o de atacar las desviaciones que podamos encontrar en el desarrollo, también vamos a encontrar la parte de ansiedad o vamos a reducir la ansiedad familiar, ¿no? Y también vamos a tener las vertientes o vamos a generar opciones hacia la familia. Entonces, señales de alerta en cuanto a lo sensorial, por ejemplo, que es la visión, que es escaso interés por visualizar algo, movimientos oculares anormales y ausencia de seguimiento visual. Entonces, ya tenemos a los niños, esto sí es muy dado, fíjense, me ha tocado ver a muchos niños, por ejemplo, de 1 año, menos de meses, que es cuando empiezan como a distinguir los colores, ¿no? A partir de los 7, 8 meses, que es cuando su visión se ha desarrollado por completo. Entonces, tienen ausencia, por ejemplo, del seguimiento de cualquier cuestionamiento, ¿no? O del objeto. Y me ha tocado ver niños, por ejemplo, de 1 año, 3 meses, un niño 4 meses, en donde se acercan demasiado a la tele y se ve que quieren distinguir, pero la falta de ausencia, por ejemplo, de la visión, les provoca, ¿no? Ciertos cuestionamientos y cierto atraso en su desarrollo. Entonces, audición, escasa o nula reacción a la voz, tanto del papá o de la mamá, y de los sonidos, ¿no? Entonces, antes de la visión, pues está audición, y es con lo que primero también se empiezan a relacionar los chicos, con los sonidos que están en su contexto, ¿no? Es importante también tomar en cuenta que muchos tenemos el síndrome de Usher, que este síndrome es la falta de visión y la falta de audición en el sujeto. ¿Han visto, alguien de ustedes ha escuchado el caso de Helen Keller? No. No, ok. Esta señorita, esta persona, Helen Keller, tenía este síndrome, entonces tenía la falta de visión y la falta de audición. Y este síndrome, perdón, esta señorita generó un sistema alternativo para comunicación con sus personas que le estaban rodeando. Entonces, si en algún momento tienen tiempo, vean la película de Helen Keller. Entonces nos habla de resiliencia, nos habla de aceptación de los padres, nos habla del proceso de intervención que llevó Helen Keller, nos habla de perspectivas también de los padres, nos habla. ¿Hay algún micrófono prendido? ¿Alguien quiere participar? ¿No?
¿No? Ok, continuamos. Entonces, este caso de Helen Keller es muy interesante. Les recomiendo ver la película de esta señorita. Entonces, déficit sensorial, que es, por ejemplo, que se refiere a completamente la audición, que es hipoacusia y o sordera. Entonces, tenemos los protocolos de medicina preventiva en la edad pediátrica, ¿no? Para realizar o detectar a los niños precozmente hacia una posible falta de audición, ¿no? En la hipoacusia profunda, la intervención debería de comenzar entre los 3 y los 6 meses. Imagínense a un niño, por ejemplo, que presenta 1 año. ¿Cuánto tiempo ya se dejó para que el niño que fue diagnosticado o que la mamá apenas se dio cuenta hasta el año, cuántos meses ya se dejaron pasar para iniciar su proceso de intervención? Entonces, por ejemplo, los procesos de intervención también dependen mucho del tipo y grado de déficit sensorial que presenten los infantes, ¿no? Entonces, siempre es importante tomar a consideración lo que es los protocolos no preventivos que se deben de tomar en cuenta. Entonces, signos de alerta del lenguaje, pues es escasa reacción al tono de voz materno, la falta de diálogo vocálico, ¿no? Y gestual en los primeros meses. Recordemos que muchos tenemos la creencia de que la parte gestual no juega un papel fundamental y también es un lenguaje, ¿no? Es una parte del lenguaje gestual que nosotros debemos de desarrollar y nosotros desarrollamos. Ausencia bisílabos a los 18 meses, ¿no? ¿Cuáles son esos bisílabos? Que son dos que chicos y chicas, dos qué, dos sílabas. Entonces, ¿qué es lo que dicen los niños hacia los 18 meses? Por ejemplo, el mamá, ¿no? El tata, ¿no? El papá, ¿no? Por ahí en algún dato, recuerdo mucho en un ponente, recuerdo que nos dijo que por lo menos para que el niño mencione lo que es mamá o papá, el niño tuvo que haber escuchado esta palabra alrededor de unas 15,000 veces. Entonces, por ejemplo, me da mucha risa porque ya tenemos a las mamás, ¿no? Que dicen, ¿por qué dices papá? Pero la mamá durante todo el día le está diciendo al niño, no, pero es que tu papá, pero es que no. Entonces, todo el día el niño o la niña está escuchando papá, ¿no? Entonces, ahí tienen su respuesta. Por lo menos, la mamá pronunció frente al niño o la niña 15,000 veces la palabra papá, ¿no? Y por eso el niño pronuncia papá antes que mamá. Y la ausencia de palabras hacia los 2 años, ¿no? Es decir, pues hacia los 2 años, por ejemplo, ya te empiezan a formar lo que son las oraciones, ¿no? Quiero leche, quiero comer, ¿no? Quiero agua, por ejemplo, a los niños de 1 año, 3 meses ya pronuncian agua, por ejemplo, en muchos cuestionamientos me ha tocado ver a niños que pronuncian, por ejemplo, popó, ¿no? Ya está, saben detectar, ¿no? Porque me ha tocado ver niños que dicen popó y sí, efectivamente, ya están haciendo popó, ¿no? Entonces, son signos que se deben de tomar a consideración y no se deben de dejar pasar por alto. Pasamos a la siguiente. ¿Tenemos alguna duda y algún comentario? Chicos, chicas. Todo bien, maestra, gracias. Gracias. Entonces, signos alerta aspecto cognitivo. Entonces, ausencia de viveza en la mirada, es decir, no siguen los objetos o no te ponen atención, principal foco de atención por el cual entran también gran parte del aprendizaje es la mirada, ¿no? La visión. Entonces, en muchas cosas el niño no te presta o no te centra la atención y entonces eso desenfoca la atención, presenta inatención y puede generar la falta de conocimiento y aprendizaje. La no sonrisa social, la apatía o en muchas ocasiones la irritabilidad de los propios niños y el escaso interés por las personas u objetos, ¿no? Entonces es importante tomar a consideración. Esto de escaso interés por las personas u objetos también se llega a presentar en aquellos niños que presentan algún trastorno del espectro autista. Entonces es importante tomarlo a consideración. Signos de alerta en el aspecto cognitivo también, escaso interés por manipular un objeto, no coordinación oculo-manual, es decir, ojo-mano, escasa reacción ante voces o caras familiares, ¿no?
el niño apenas si reconoce a papá y mamá, ¿no? Entonces, es importante siempre tomar a consideración la interacción que tenga con sus tutores y o padres. No señala, es decir, muchos de los niños hacia la edad, por ejemplo, de 1 año, 3 meses, hasta del año, y empiezan a señalar lo que es lo que quieren, qué es lo que no quieren, y ya te rechazan. Por ejemplo, les das a lo mejor alguna comida que ya no es de su agrado y como que ya te empiezan a rechazar porque ya no, ya empiezan a tener esta parte de discriminación, lo que sí les agrada y lo que no les agrada. Y no comprende prohibiciones, ¿no? Es decir, es complejo explicarlo, por ejemplo, en algún momento determinado, ya que el no comprender prohibiciones, nuestro cerebro, recordemos que el no lo genera o es como el retante, ¿no? Entonces le dices al niño no y es como de ve y hazlo, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado ahí con la parte de indicaciones que generemos o la parte de normas o la parte de reglas que tengamos también, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Signos de alerta emocionales y de conducta, bueno, la apatía, desaparición de la mirada brillante, el rechazo al contacto físico, la autoestimulación, que también se refiere o toma gran parte la autoagresión, el juego estereotipado y la crisis de ansiedad que se refiere con las hiperactividad, ¿no? El juego estereotipado, aquí quiero mencionar que existe lo que es el juego simbólico y el juego de roles. Entonces tenemos el juego simbólico, ¿no? Aquí es, y se da ahorita mucho en estas fechas, ¿no? Que le dicen al niño, pero es que le compré su caja de Max Steel y el muñeco está súper bonito y todo, y el niño se va con la caja, ¿no? Y el niño hace de la caja su barco, su avión, bueno, porque le está dando un significado a esa caja, ¿no? Entonces, ese significado se refiere al juego simbólico, es decir, yo estoy jugando con la caja y yo estoy pensando que es mi barco, pero en realidad, pues es una caja, pero el niño piensa que es su barco, ¿no? Entonces, ojo con ese tipo de juegos porque también si no se presenta, llega a presentar un signo de alerta, un signo de alarma que hay que considerar. Y también tenemos el juego de roles, es decir, yo soy papá, yo soy mamá, yo soy doctor, tú eres mi alumno, tú eres la maestra, ¿no? Entonces también ese juego también se debe de presentar en los más pequeños y ese juego por lo regular se presenta antes de los 7 años. Entonces, antes de los 7 años se debe de presentar y si es persistente, bueno, también es a considerar un signo de alerta y de seguimiento que se debe de tomar a consideración. Vuelvo a reiterar y como lo dije en la diapositiva, en muchas ocasiones estos signos de alerta no son consecuencia de una patología o no son consecuencia de algo que compromete el desarrollo del chico. Entonces, signos de alerta, que es en los primeros meses, se debe o se puede resultar difícil diferenciar, ¿no? Es complejo, es por eso que debemos de tener bien diferenciados y de esta manera bien establecidos los hitos evolutivos. Entonces, es complejo, por ejemplo, de un compromiso intelectual a un compromiso psicopatológico, ¿no? Que ya involucra, por ejemplo, algún pediatra, perdón, a un neuropediatra, perdón, a un psicólogo, perdón, a un psiquiatra infantil, ¿no? Entonces, es importante detectar esto en los primeros meses de vida, ya que de esta manera se puede brindar los procesos de intervención y los planes de intervención lo más adecuado posible. TEA y signos de alerta. También es muy importante diferenciar porque hay muchos cuestionamientos, por ejemplo, los papás ya están súper asustados, ¿no? Y dicen, no, es que mi hijo tiene autismo, no, y es que esto y es que el otro, pero eso no es cierto. En muchas ocasiones nada más es a lo mejor una personalidad del niño. Entonces, ¿cuáles son estos signos de TEA, de trastorno del espectro autista, TEA, sus siglas? Entonces, la preocupación pues se debe de presentar entre los 18 y los 24 meses, es decir, antes de cumplir los 3 años. Vuelve a lo mismo, esto también se refiere a la parte de interacción social. TEA, ¿cómo nos vamos a diferenciar de otros signos de alerta? La interacción social que tenga con sus iguales, es decir, o con sus papás o con las personas que lo estén rodeando, ¿no? Presentaba un desarrollo normal en cuanto a interacción social, no se llevaba bien con sus papás, empezaba a decir algunas vocales, algunos colores, y de la nada un retraso muy significativo, un retroceso muy significativo en el sujeto, pero, o en el niño, pero presenta la parte de interacción social
social, es decir, no convive ya con abuelos, por ejemplo, en ocasiones no te ve no te fija la mirada, se aísla, hubo un retraso en su desarrollo del lenguaje, bueno, y entonces ya podría sospechar de algún TEA. Entonces, con frecuencia de estos signos, todo por en ocasiones confundirlos, a lo mejor por está demasiado consentido, ¿no? Se diagnostican pues tarde, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, las alteraciones o las características es en la parte de interacción social y de comunicación, y la ausencia de atención compartida es la decir la inatención, ¿no? La restricción de intereses y actividades o conductas, ¿no? También en muchas ocasiones me ha tocado ver niños que muestran rabietas hacia la edad de 4 años, 3 años, ¿no? Pero es porque se les alteran sus rutinas, y cuando recordemos que un chico con TEA, cuando se le alteran sus rutinas, pues estás creando crisis en ellos, ¿no? Entonces es importante también tomar en cuenta si es que es muy rutinario y si es que al alterar alguna rutina, por ejemplo, llegan a presentar en ocasiones rabietas o cuestiones de conducta. Entonces, aspectos didácticos, ¿no? Esta parte de enseñanza, pues es el estímulo de aprendizajes que ayudarán a la prevención de dificultades, la mejora, ¿no?, de los niños con discapacidad o riesgo de padecerlas. Entonces, siempre es importante contemplar lo que son las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la parte de estimulación temprana, en la parte de atención temprana. Es importante recordar que cada niño marca sus ritmos y estilos de aprendizaje. Es importante recordar que cada niño tiene a consideración una familia, tiene a consideración factores, por ejemplo, socioeconómicos, y por lo tanto la didáctica con cada niño va a ser diferente. En muchas cuestiones nos queremos englobar con que todos salgan, ¿no? A través del mismo plan que manejamos para todos, pero eso no es cierto. Entonces, los planes de intervención, hablando, por ejemplo, en este aspecto más centrado de algún diagnóstico, de algún trastorno, de alguna discapacidad o de algún síndrome, son mucho más individualizados la implementación de estrategias de enseñanza y aprendizaje. Pues a tomar a consideración que la evolución pues es bastante rápida en los primeros años de vida, porque creen que dice que los niños son como una esponjita, porque su cerebro en los primeros años de vida está captando, si nosotros captamos al 1000, el niño yo creo que al 3000%. Entonces es un periodo de mayor impacto de los aprendizajes, y es también donde se debe tener mucha consideración en la formación. Vuelvo a lo mismo, es la seguridad y la autoestima, porque de esta manera esa parte de seguridad y autoestima se va a reflejar en los próximos años de vida. La estimulación externa influye en el desarrollo cerebral, y eso es cierto. Entre más nos estimulemos, mucho mejores conexiones vamos a tener. Se sugiere, por ejemplo, que las personas, y es muy dado que los asilos a las personas de tercera edad les pongan sopa de letras, les pongan crucigramas, les pongan rompecabezas, y de hecho nosotros también lo debemos de trabajar por ejemplo, con las sumas, con las restas, con la multiplicación o con las divisiones, porque incluyen la parte de estimulación cerebral, incluyen la parte de estimulación cerebral, ¿no? Entonces, en las personas de tercera edad, pues les ponen esto para estimularlos, ¿no? Porque como son personas de tercera edad o que ya están viviendo su último ciclo vital, tienden a perder capacidades. Entonces, en los asilos, por ejemplo, una parte del objetivo también de atención hacia estas personas es la estimulación, al igual que debe de ser de los más pequeños, la parte de estimulación cerebral que tienen en los primeros años de vida. Entonces, tenemos que, bueno, el educador debe aplicar y comprender y asumir que el estímulo que se le dé a cada niño deberá de ser útil. No nada más estimular por estimular, porque me ha tocado ver que implementan actividades como de, sí, bueno, ponte a dibujar esto, pero eso en que le favorece al chico o que va a repercutir significativamente. Entonces, la base de intervención o estimulación temprana supone procurar el aprovechamiento del desarrollo al máximo, ¿no? De esta manera se va a involucrar uno y va a repercutir de manera significativa en los procesos de aprendizaje. Entonces, la capacidad motriz, bueno, como reiteré hace un momento con la maestra Erika, es muy importante que dejemos exploración del medio, que no los cohibamos, es decir, no les digamos el no, sino
les demos opciones de explorar el medio, ¿no? Entonces, es absolutamente decisiva, ¿no? La exploración que se tenga con el medio y lo que va a generar un aprendizaje perceptivo motriz. Y bueno, aquí tenemos algunos cuestionamientos del lenguaje, por ejemplo, cómo es que, o qué es que, cómo se define el lenguaje, lo que es que se define el pensamiento, lo que es atención, memoria y conceptos, ¿no? El pensamiento se genera a través de la atención, va a provocar un almacenamiento de mi información, que es la memoria, ya sea a corto, mediano y a largo plazo, y va a generar conceptos. Entonces, siempre debemos de procurar generar atención en los sujetos o en los infantes, porque de esta manera se va a generar un almacenamiento de la información. En la memoria no se guarda todo. En la memoria es como de discriminación, chicos y chicas, ¿no? La memoria no va a guardar el día que Juanito de quinto grado de la escuela tal a las 11:50 de la mañana me puso una cara fea, ¿no? Entonces, eso no lo va a guardar la memoria. La memoria va a guardar aquella información que considere que en algún momento se pueda convertir en habilidad, competencia y en algún momento nosotros la llevemos a cabo o la saquemos para la resolución de conflictos en la vida diaria que nosotros tenemos. Entonces, cuando guardamos información, estamos generando habilidades y o competencias, lo que va a generar la formación de mis conceptos. Entonces, la memoria selectiva, chicos, existe la memoria selectiva y la memoria selectiva y la memoria no te va a almacenar toda la información que llega a nosotros. Porque también es un aspecto socioemocional. Imagínense que me esté guardando todo lo que nosotros vivimos, imagínense cómo estaríamos en la parte emocional, o pues estaríamos todos bien achicopalados siempre, ¿no? Entonces, la memoria es muy selectiva y lleva sus procesos sorprendentemente. Entonces, la capacidad de inserción social, que por último vamos a incluir a los sujetos en una sociedad que es cambiante, en una sociedad que procura las relaciones humanas y que se pasa de lo concreto al abstracto, es decir, en donde esto que yo aprendí lo voy a convertir en habilidad y o concepto para poderlo llevar a cabo en mi interacción positiva que pueda recibir con el mundo exterior o con el medio exterior. Entonces, también como seres humanos tenemos la capacidad afectiva, que es el desarrollo del niño, que también gran parte de ello va a formar su personalidad, sino también el desarrollo de su inteligencia. Programas de estimulación de aprendizajes implican lo que es o favorecer, siempre los programas de estimulación van a favorecer lo que son los sentidos, la psicomotricidad y el lenguaje. Entonces, ustedes quieren también actividades que puedan favorecer eso, pueden recurrir al libro de atención temprana, el libro blanco o los programas de CONAFE. Programas de CONAFE tienen muy buenos programas de estimulación y programas que generen habilidades sociales, que generen interacción positiva y también vamos a considerar a las familias. Adquisiciones hacia los 3 años. Miren, esto es lo último que les coloqué, son como los hitos evolutivos que deben de tener los niños hacia los 3 años, que es cuando se detectan algunos signos de alerta o es cuando se podrían detectar algunos signos de alerta en cuanto a su desarrollo infantil que están teniendo. Entonces, estos signos de alerta, bueno, los pueden revisar y son hacia los 3 años y 4 años, que son también la etapa crucial del desarrollo infantil que están viviendo los más pequeños. Y tenemos la orientación metodológica en cuanto a estimulación temprana, que es el impacto del educador sobre el niño, es decir, la persona o las maestras de preescolar o el maestro de preescolar, las necesidades de formación del profesorado. Por ejemplo, ustedes detectaron esta parte de necesidad de formación en cuanto a estimulación temprana y están acá, por ahí aquellos que son profesores o también aquellos que son papás o aquellos que no están en el área, pero están formándose. Clases con poca estimulación y muy predecibles, ¿no? Entonces,
Es decir, debemos de formar estrategias que generen estimulación, ¿no? Y no ser tan predecible en nuestra estrategia, sino que genere motivación e interés la clase. Sin motivación y sin interés no hay aprendizaje. Siempre en las clases debemos de generar motivación e interés en todos. En infantil se atiende a casi todos los niños, en primaria ya no. Por lo regular en primaria son más detectadas a algunas cuestiones comprometidas con el desarrollo que en preescolares. Y bueno, otra parte es también conocer los signos de alarma y de alerta que se presentan en el desarrollo de los más pequeños o de los infantes. Y, por ejemplo, también aquí debemos de dar pautas a los padres para poder aplicar esas estrategias en casa, ¿no? Entonces, en cuanto a lo previsibles, en cuanto al ambiente, en cuanto a los horarios, uso de pictogramas, ayudas visuales, aprendizaje sin error, estimulación a través del juego, que es lo lúdico, aprendizaje autónomo y partir de los fuertes y de los intereses de los niños. La técnica del sándwich, ¿no? Entonces, esta técnica es muy, muy valiosa que ya podamos utilizar en cuanto a la parte de estimulación temprana. Y para mí fue un placer haber estado esta noche del día martes con ustedes. ¿Tenemos alguna duda o comentario hasta acá? Si alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono, por favor, y hacer uso de la voz.